Son los intestinos del cerdo, la icónica barbacoa coreana. Vean este postre que encontramos en la calle. Es un helado con malvavisco quemado. Buen día. Amigos, amigas, bienvenidos al especial de Luisillo, el Gordillo, por Corea del Sur. No hay mucho que explicar, ya conocen la dinámica, saldremos a ver qué delicias comen las personas en las calles, qué cosas mórbidas, deliciosas, engordantes conforman su gastronomía callejera. Esto va a estar cool, va a estar sabroso, vamos a darle. Pues comencemos. Claro que tenemos que dar inicio a este tremendo tour con uno de los clásicos, de verdad este es un clasicazo de la gastronomía surcoreana. Se llama tteokbokki y yo lo definiría como unas salchichas de arroz, ¿ok? Es básicamente pasta de arroz, es un platillo muy esponjoso, bastante seco y por eso es que se baña en salsa de chile. Vean cómo todo esto está bañadito en salsa de chile, por supuesto que tiene chile. La comida surcoreana, en caso de que ustedes lo ignoraran, pica, y pica de verdad mucho. La gente aquí tolera demasiado el picante y les encanta. Este tteokbokki en particular lo acompañan, vean, con tantita piel de pescado, ¿ok? Piel de pescado seca y uno que otro vegetal, una que otra alga. El tteokbokki es un complemento, llamémosle, muy bueno para muchas comidas. Es muy normal que en lugares te sirvan arroz y tteokbokki, fideos y tteokbokki, pollo y tteokbokki. Por ende, es bastante barato, es bastante económico. Este plato que compré me lo vendieron en 2,000 won, que esto viene siendo como $1.60, ¿ok? Es un precio bastante accesible. Pues venga, probémoslo. Tteokbokki. A mí la verdad no me gusta mucho. Es muy esponjoso y tienes de verdad que masticarlo mucho. Si no separas mucho tus dientes, se te queda pegada la masa, de verdad. A mí no me encanta, pero a la gente de Corea del Sur, wow, les fascina. Vamos a ver con tantito pescadito. Ok, mejora, le da más sabor, porque ese es eso, el tteokbokki solito no sabe a nada. Depende enteramente de lo que le pongas. Y este con su salsita de chile y con su pescadito, agarró buen sazón, agarró buen gusto. ¿Qué tal? ¿Se les antoja? Ahí está. Magique Duseyo, provechito en coreano. Este no me encanta, pero a ver, si es lo que hay, me lo acabo, me lo como gustoso. Pues vamos, continuemos, que hay muchos, de verdad, muchos platillos que analizar. Este me dicen que es la pizza surcoreana. Se llama pindeta y es gastronomía de en general todo el país. Chequen, se vende así, ¿ok? Esta es la masita como tal, por eso es que le llaman la pizza coreana. Pero cuando lo pides, está bien curioso, lo ponen ahí en el sartén, llamémoslo, en la parrilla, y lo cortan con unas tijeras para que quede así hecho trocitos. El pindeta en sí es la tortilla de trigo, llamémosle, y encima se le pone cebollín, se le pone chile en este caso. Obviamente tiene que picar, tienen que ponerle mucho chile, pero sí que puede llevar muchos ingredientes al gusto. Me dicen que pindeta es un platillo conocido por ser para épocas de lluvia, como que en la lluvia a la gente se le antoja echarse su pindeta, sabrosita, suculenta. Por 5,000 won, aproximadamente $3.60, te venden una de estas enterita. Y esta que estamos por probar es de cebollín con chile. Provechito. Ok, muy cebolloso, muy picante obviamente. Yo agarré un cachito con chilito, pero no se siente tan grasoso como creí. Al ser una comida súper frita aquí, con muchísimo aceite, pensé que iba a ser más grasoso, pero no. Lo definiría, ¿saben cómo? Como una crepa. A eso me sabe. Agarras la base de una crepa, le pones lo que sea encima. A eso me está sabiendo. La verdad, muy rico. Se me ocurre ponerle una carnita encima para darle un poquito de más cuerpo. Sabroso, suculento, aprobado. Por 4,000 won, unos $3, un delicioso plato de japchae. Estos son pues fideos como tal, que se hacen a base de camote y se pueden acompañar de muchas cosas. Acá el señor de este puesto, bien amable, me lo acompañó con un poco de caldo de pescado, ¿ok? Le puso un poco de salsa de soya, le puso un poco de omu, ¿ok? ¿Qué es esto? Que es el pescadito seco, llamémosle. Le puso ajonjolí, le puso col, le puso cebollín, le puso, me parece que
que tantita alga, le puso zanahoria. Bien completo, ¿ok? Bien completo. Y ojo, realmente el plato que el señor vendía era un platononón. Yo le dije, a ver, tranquilo, vamos a calmarnos que, que salimos rodando de Corea del Sur. Pero este se ve muy sabroso, muy, muy rico. Pues provechito, provechito el cupcake. Huele rico. A ver si no pica, a ver si no una de las cosas que le echó mi carnal es como un aceite de chile súper picoso. Provechito. Vamos a acompañarlo bien. Vamos a ponerle de todo. Que se mezcla bien en la boca. A mi gusto, yo le hubiese echado un poquito más de salsa de soya, ¿ok? Yo le hubiese echado para que quedara más mojado, más húmedo. Pero de verdad que wow. Este sí está bien rico, ¿eh? Este sí me lo pediría por gusto, sin problema. El pescadito le da un gusto distinto. Y el cupcake, suele servirse tibio, ¿ok? No frío, pero sí tibiecito. Y de igual manera es un complemento, ¿ok? Sí puede ser una comida completa, pero yo he visto que en restaurantes y así te lo suelen servir con un pollito, con un cerdito junto. Y este es como el complemento. En vez de arroz te pides tu cupcake. Wow, la verdad creo que este ha sido de mis favoritos. Pues me declaro fan del cupcake, ¿ok? Provechín, provechín. Vamos en búsqueda de más deliciosuras. Oigan, y por supuesto no se puede estar haciendo un video de comida en Corea del Sur sin mencionar la icónica barbacoa coreana. Esto es mundialmente famoso y es un festín. No sé si entra como tal en la categoría de comida callejera, porque sí tienes que venir a un restaurante como tal, pero es bien icónico y bien rico. De entrada, vean cuánta comida te traen. Y me encanta el sistema inteligente que tienen, que en las mesas tienen aspiradoras, ¿ok? Entonces, para que no se llene de humo todo, aquí va aspirando, pasa por ahí, se va por esos ductos, ¡vámonos! Este de acá es el famosísimo kimchi. ¡Kimchi! Que es la col picante, súper, súper emblemática. Nos pedimos unas costillitas de vaca y de cerdo. Y vean, esto es muy típico en los restaurantes de todo tipo, pero sobre todo de barbacoa coreana, que en la mesa, ok, está la mesita, de la mesa se abre un cajón y aquí agarras tus servilletas, agarras tus cucharas, tus palillos, lo que se necesite. Y Calen, la manera para comerlo es que agarras una hojita de lechuga, ok, una lechuguita, y vas a prepararte como si fueran unos tacos. Entonces en mi taquito de lechuga echo lo que yo quiera. Le voy a echar, por ejemplo, tantito arroz, le voy a echar el omu, ok, nuestro pescadito, y voy a agarrar tantita de la carne que ya tenemos lista, ok. La voy a poner acá, ahí está. Enrollo mi taquito, le vamos a poner tantita salsita, a ver si no nos pica mucho. Envolvemos el taquito, vean qué delicia, y para adentro. No, hombre, riquísimo. Y esto sí es coreanísimo. Diría que de la comida coreana es de lo más famoso a nivel mundial. Provechito. Esta es una raíz, está bien interesante. Esta es una raíz de una flor, ¿ok? ¿Cómo dijimos que? América, México. México. Risueña, nuestra amiga Risueña. Buscamos la traducción y se llama lampazo, ¿ok? Lampazo. Así como lo sirven, es como con una salsa agridulce. La verdad sabe muy curioso, hasta como si fuera un postre, pero de igual manera, vean, como si fuera un complemento. Y lo ponen dentro de los rollos, ¿no? Que de nuestro lado del mundo llamamos equivocadamente sushi. Y aquí nuestra amiga se ve que es bien famosa, vean. Un buen de famosos han venido a visitar su puesto. Youtubers por ahí también se exponen. Yo quiero mi foto acá, ¿qué pasó? Bien rico, bien rico. Kamsahamnida. Bye, bye. Dice que estoy guapo. No me sorprende. Puras verdades, dice esa mujer, puras verdades. Siguiente me tiene muy curioso. Vean esto, se llama agar agar, ¿ok? Que es básicamente, calen acá, esta gelatina que estamos viendo, ¿ok? Es una gelatina que se hace con algas del mar, llamémosle con vegetación marina, muy característica de Japón y de Corea. Esto luego lo mezclan con harina de frijol, si es que entendí bien, es una harina de frijol. Le echan agüita, ¿ok? Se menea esa gelatina que vimos ya, la
cortan muy delgadita hasta lograr, vean, que queden como fideitos, como estas tiritas. Y se supone que es como muy bueno para los huesos, para, ya saben que siempre les atribuyen a estos platillos como muchos beneficios para el cuerpo. 2,000 won me vendieron este platito, $1.30, $1.40. Pues probemos, ¿será dulce? ¿Será salado? No lo sé. ¡Ay, qué raro! Sabe a frijol. Pues sí, pues obviamente es harina de frijol. Claro que sabe a frijol. Pero es que me impresiona que no es negro, no es ni café ni rojo, no es color frijol. Pues deben ser las habas, ¿no? Los frijoles blancos. Y la gelatina como tal no tiene ningún gusto, ¿eh? Simplemente... Ahí está. Wow, es un platillo rarísimo, ¿eh? Extrañísimo. Y ojo, me dicen que este realmente no es tan común. Así como que no es lo más normal, tradicional. Pero aquí en el mercadito lo venden y dicen que es muy bueno. Pues híjole, la verdad no me ha encantado, pero si voy a la casa de mi amigo y es lo que su mamá hizo y su mamá está bien feliz de pruébalo, pues me lo he hecho, ¿ok? Me lo he hecho y le decimos muy rico, señora. Ah, y luego regreso. Me dicen que un buen complemento para esto, que está muy sencillo, es una banderilla de omu, ¿ok? Vean, lo hierven así en caldo de pescado con alga y se le pone de complemento pues tantita soya, ok, lo que uno quiera, ahora sí que a su gusto. Vamos a ponerle así tantito. Se ve que está bien picante con chilito. Remojamos cada banderilla de omu del pescado seco. Te la venden en 700 won, ¿qué es eso? 50 centavos de dólar, algo así. 10 pesos mexicanos. Provechín. Ah, qué curioso. Uy, sabe, así con la soya, sabe bien fuertecito, pica un poco, pero rico, un buen complemento. Y según acá nuestra amiga del puesto, muy bueno para la salud. Pues hora de endulzarnos tantito el paladar después de tanto picor, de tanta cosa salada. Este es un puesto de panes dulces, ¿ok? Se les llaman las donas coreanas. Este pancito que compré se llama dona como tal y son panes hechos con harina de arroz. De diferentes formas, tamaños, bastante accesibles. Este pancito me costó 1,000 won, 70 centavos de dólar. Y viene relleno con el frijol dulce, ¿ok? Eso se consume mucho también en Japón. Personalmente yo no soy muy fan de ese sabor, pero a la gente aquí les encanta, les fascina. Sí, en Japón, en China, aquí en Corea del Sur también se come mucho el frijol dulcecito, que es de color rojizo. Pues provechito para endulzarnos el paladar. Vean, este es el frijol. Tiene uno pensaría que es como chocolatito, pero no. Vean, son frijolitos, ¿ok? Frijolitos en tu pan dulce. No está mal. A ver, sabe rico. Pero yo, habiendo crecido en Latinoamérica, tengo la idea de que el frijol es una comida salada, ¿no? Que es un alimento fuerte. Entonces, de repente me lo dan en postre. Siento extraño, siento curioso. No significa que no esté rico, pero no es mi top. No obstante, sí me lo he hecho. Así como cocina mi carnal, que al parecer también es toda una celebridad. Me encanta cómo en sus puestos ponen varios aquí en el mercado. Ponen las fotos de quién los ha venido a visitar, dejan ahí autógrafos de famosos, lo han venido a grabar para la televisión, vean. Por algo debe ser famoso. La verdad, este pancito está suculento. Ay, a ver, si ya estamos gordeando, vamos a gordear bien. Vean este postre que encontramos en la calle. Es un helado con malvavisco quemado. Por 4,500 won, unos $3.50 por ahí, te dan este bloque, ok, de malvavisco con helado de vainilla adentro y lo quema mi carnal aquí por fuera para darle este efecto simplemente delicioso. ¿Quemará o nos congelará la boca? Vaya encuentro curioso de emociones que estamos por experimentar. Vean, a ver si se puede apreciar con la cámara. Tenemos varias capas. Primera capa, lo quemadito del bombón, del malvavisco. Tiene un sabor muy único. Segunda capa, el malvavisco fresquito, no quemado. Tercera capa, hay una pequeña capa de galleta acá. ¿La están viendo? Vean esa delicia. Y ya después la cuarta, que es el relleno, el helado de vainilla. Oigan, a esta belleza le doy su 10 de 10. Está brutal. Bueno, suficiente postre. Creo que ya nos hemos endulzado lo suficiente. Nuestro guía local insistió en traernos a este sitio. Nos dice que en esta ciudad en la que estamos, que se llama Gyeongju, se volvió en toda una fiebre estos panes, ¿ok? Que son panes en forma de moneda. Y de verdad que sí es bien interesante. Ahorita ya se dispersó la fila, pero había filón. Chequen.
Este puesto vende las monedas, ¿ok? Es este. Luego, este es otro, ¿ok? Este es otro puesto que vende los panes de moneda. Y así a lo largo de esta calle, que es una de las turísticas de esta ciudad, ves varios puestos que venden los panes. Por lo que entiendo es simplemente un pan con queso adentro. Pero vean, sí que la forma está bien chistosa, bien curiosa. Miren, es una moneda antigua, ¿ok? De este lado también tenemos la carita. Y sí, vean, a la racita les encanta acá. La disfrutan, la gozan. Por 3,000 won coreanos, unos $2 más o menos, podemos degustar de esta belleza. Provechito, a ver qué tal. Va caliente. Es como un hot cake, así lo defino yo. Es un hot cake, un panqueque, pero con, vean acá, queso adentro y de verdad mucho queso delicioso. Aquí a mi camarógrafa ya se le está haciendo agua a la boca. Ya que corte, por favor, para poder probarlo. Y no, sí, de verdad sí. A ver, está bueno. Simplemente no se me hace algo muy innovador. Tal vez de esta parte del mundo sea una receta muy innovadora. Yo lo definiría, ok, para la gente que me vea de Sudamérica, como una cachapa, ok, algo así. Una panqueca con queso. Está rica, ok, está sabrosa. Y sí, toda una fiebre. Es muy popular este nuevo concepto para este lado del mundo. A ver, para los de estómago débil, este no será el platillo más delicioso. Se llama sundae y pues es básicamente ¿cómo le llaman? La morcilla, algún tipo de chorizo. Son los intestinos del cerdo, ¿ok? En específico, esta parte que nos cortaron me dicen que es el colon del cerdo, ¿ok? Lo procesan y le ponen adentro, ¿ok? Chequen aquí, lo preparan adentro con almidón de camote. Yo pensé que esto que estamos viendo acá, pensé que esto era arroz, pero no, me dicen que es almidón de camote. Esta comida es bien barata. Este plato, y de hecho le tuve que decir que me sirviera menos. Ya la señora me estaba cortando más. Me lo vendieron a 1,000 won. Que 1,000 won es, ¿qué es esto? Como 70 centavos de dólar, algo así. Tal vez un poquito menos. Y vean, así va. Te lo sirven acá con salecita. Vamos a ver qué tal. Provechito. Es algo inoloro, la verdad, ¿eh? Pensaría uno que es más apestoso. Lo bañamos en salecita. Vámonos, para adentro. Está caliente. Pues es muy chicloso. Un poquito como que le falta sabor, la verdad. Sí, no. De hecho, no es morcilla. La morcilla la he probado y sabe muy diferente. No, a ver, ya estoy entendiendo. Estoy entendiendo perfecto. No tiene carne como tal. Por eso es tan barato. Es la tripa del cerdo lo que forra esto, pero adentro es puro almidón. Claro, por eso le falta sabor y por eso es tan barato. Miren, curioso. El origen, así si me explican cómo se hace el platillo. La verdad sí me revuelve un poquito el estómago, no lo negaré. Pero si no me dicen, me lo dan y me lo echo, está rico, ¿eh? No le hago el feo. Un buen complemento para toda comida. Pues ya lo tienen. Por 1,000 woncitos nos quita el hambre, nos llena sabroso. Vamos a ver qué más nos encontramos. Oigan, y a ver, esto está digno para ser incluido en el especial de Luisillo el Gordillo. Una pasadita por estos puestos callejeros que son muy diversos, ¿ok? Son muy diversos. Vamos viendo, miren. Waffles, ¿no? Estos son los dulces que vimos en la serie famosísima del juego del calamar. Se vende así el calamar, se venden los tentáculos del pulpo. Vean cómo los venden, uy. Por aquí otro puestito igual de estos mariscos. Esta que me compré ahora es una Shia Toto, que es como una crepa dulce con cacahuates y semillas de girasol adentro. Por acá otro puestito que te vende tus gyozas, tus dumplings. Aquí más panes dulcecitos, los waffles. Sí, es diverso, es sabroso. Se puede comer de todo por las calles de aquí. Creo que está de sobra decirlo, las personas en Corea del Sur comen delicioso, comen exquisito. He quedado más que fascinado con las recetas. ¿Cuál de todas las cosas que vimos se les antojó más? ¿Cuál han probado? ¿Cuál se parece a algo que vendan en sus localidades? Pueden ponerlo en los comentarios de aquí abajo. Muchas gracias por haberme acompañado. Ya saben que nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo. Adiós.